La paz de Dios, amados hermanos. Les invito a que busquemos en la palabra del Señor, en el libro de Juan, del apóstol Juan, el capítulo 17. Versículo 3. San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pueden tomar asiento. Gracias. Siguiendo la conmemoración del Día de la Biblia, damos gracias a Dios por la palabra. Vamos a hablar acerca de la Biblia, que es la Biblia. Se han encontrado, hermanos, que hay libros que son reproducidos, millones de libros, y son vendidos en todo el mundo. Dentro de los libros que han sido vendidos en todo el mundo, podemos encontrar el libro Rojo de Mao, que tuvo una reproducción de 820 millones de copias. Está también la saga de Harry Potter, que tuvo una producción de 600 millones de copias. Está El Quijote de la Mancha, que tuvo más de 500 millones de copias. El Señor de los Anillos, que tuvo alrededor de 150 millones de copias. Pero la Biblia, la palabra de Dios, ha tenido alrededor de 5,000 millones de copias, ¿sí? 5,000 millones de copias es lo que ha tenido la Biblia. Hay también algunos escritos que son más antiguos que la Biblia, como por ejemplo, de la antigua Mesopotamia podemos encontrar la epopeya del Gilgamesh, que está considerada entre 1300 y 1000 años antes de Cristo. También está la maldición de Agade, que es un poema que data alrededor de 2100 años antes de Cristo y que narra la caída del imperio acadio. También tenemos himnos de Enheduanna, de aproximadamente 2270 años antes de Cristo. También hay otros libros antiguos, como los textos antiguos de Egipto, las enseñanzas de Tanhotep, escritas por el faraón. Dice que estas enseñanzas son morales que datan alrededor de 2400 años de Cristo. Están también los libros de los muertos, que también tiene alrededor de 2000 años antes de Cristo. Están también los textos de la India, el Rig Veda, que data alrededor de 1500 años antes de Cristo, y los textos clásicos griegos, como los que veíamos hoy en la mañana, de la Ilíada, la Odisea, y todas estas son épicas de Homero. También, amados hermanos, en diferentes naciones hay libros sagrados para algunas personas. Por ejemplo, en el Islam tienen el Corán, en el judaísmo se dice que es la Torá, el Tanakh, en el hinduismo se dice que son las Vedas, y en el budismo se dice que son los Canon Pali, ¿sí? Pero de todos estos libros, amados hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros podemos quizá dar a conocer qué es la Biblia, pero debemos de profundizar en ello. Hay algunas personas que ven la Biblia como un simple objeto, que es un simple libro,
que la Biblia nada más es historia, que son anécdotas, algunos dicen que es poesías, que la escritura de la Biblia es a través de hombres y los hombres son falibles y los hombres tienen errores. Algunas personas tratan de buscar mediante otras escrituras, mediante otros escritos, tratan de buscar la paz, tratan de buscar lo que es superación personal a través de libros de contenido de meditación, a través de libros que tienen contenido de superación personal, buscan la fortuna en algunos libros que son de tema empresarial, ¿verdad? Algunas personas buscan en algunos otros libros cómo ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, y esto es en 5 pasos, es lo que te vende la publicidad. Algunas personas buscan de algunos libros cómo salir de la pobreza e incluso cómo alcanzar el éxito y ser feliz el resto de tus vidas, igual con algunos pasos para conseguir estos puntos. Pero vamos a ver algunas curiosidades de la palabra del Señor. La Biblia dice que proviene del griego Biblia, que significa conjunto de libros. Ya lo habíamos visto hoy por la mañana, que es un conjunto de libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, son 66 libros, que fue escrito aproximadamente alrededor de 1600 años por 40 autores. Fue lo que vimos en la mañana. 1500 años antes de Cristo y después de Cristo 100 años aproximadamente. Es el transcurso, la trayectoria o el tiempo que se tomó para recopilar todos los libros que nosotros tenemos en la Biblia. El libro más vendido de la historia, ¿sí? Con 5 billones de copias, se ha traducido a más de 2.454 idiomas y estos libros se desarrollaron en 3 continentes, que fue Asia, África y Europa. La frase "no temas" y sus variaciones aparece 365 veces en la Biblia y en el mundo se venden alrededor de 50 Biblias por minuto en promedio. La última palabra de la Biblia es amén y en la Biblia no hay descripción de la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. El hombre más nombrado en la Biblia es David, y dice algunos estudiosos que la Biblia contiene alrededor de 3100 profecías que faltan por cumplirse. Nosotros, dentro de nuestros puntos doctrinales, tenemos el segundo punto doctrinal que dice que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, dice, divinamente. Y por lo tanto, la única regla de nuestra fe y a la que debe de ajustarse nuestras vidas. Me acuerdo, amados hermanos, que cuando era yo pequeño, mi mamá leía la Biblia. Obviamente no éramos seguidores de Cristo. Bueno, no, éramos inconversos. Recuerdo que mamá leía la Biblia solamente cuando tenía problemas. Y cuando mamá abría la palabra de Dios y ella tenía algún problema, la palabra de Dios se abría y le daba palabra para edificar su vida. También me acuerdo que mamá agarraba la Biblia y cuando estaba yo pequeño le decía que tenía miedo. Entonces ella agarraba la Biblia y lo ponía debajo de la almohada y yo dormía tranquilo. Pero la Biblia es más que eso, es más que amuleto, es más que una cruz roja, porque cuando nosotros tenemos necesidad, nosotros abrimos la palabra de Dios y podemos encontrar allí palabras de vida. La palabra de Dios, amados hermanos, tiene como objetivo primeramente reconocer a Dios y a través de su palabra la vida eterna. Leímos en San Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado. Para hablar de la Biblia, amados hermanos, 40 minutos no es suficiente. No es suficiente. Tenemos muchas cosas que la palabra de Dios nos dan en las Escrituras. La Biblia es el medio, amados hermanos, escuche bien esto, es el medio por el cual nosotros podemos conocer a Dios. Si la Biblia no existiera, quizás no tuviéramos en nuestros corazones esperanza, quizás no tuviéramos esa luz, quizás no tuviéramos esa fe. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tampoco quizá conociéramos al Señor como le conocemos de una manera especial. Entonces, la Biblia es la palabra que nos muestra cómo es el Señor. Todo lo que allí está en la Biblia es para mostrarnos cómo es el Señor. ¿Y qué conocemos de Dios, amados hermanos? Conocemos sus atributos. Conocemos el amor de Dios, conocemos su santidad, conocemos su omnipotencia, conocemos su omnipresencia, todos los atributos naturales de Dios y todos los atributos morales de Dios nosotros lo podemos encontrar a través de la Biblia, acerca de su fidelidad, acerca de sus promesas. Dios es vida, Dios es fiel. Todo eso lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Podemos encontrar en la palabra del Señor conocer a Dios, cómo es su carácter. ¿Usted recuerda cuando las Escrituras hablan en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo describe la palabra del Señor? ¿Cómo describe la palabra de Dios a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo describe? ¿Lo describe como bondadoso? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Sí han leído el Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Cómo describe la palabra de Dios al Señor Jesucristo? ¿Perdón? ¿Cómo? Manso y humilde de corazón. ¿Qué más? Como maestro, ¿verdad? ¿Qué más? Lo describe como piadoso, lo describe como bondadoso, lo describe como amoroso, como protector. Cuando las personas estaban alrededor de él y tenían hambre, él se preocupaba por las personas, se preocupaba por las personas que estaban enfermas, ¿sí? Cuando se acerca el leproso y le dice al Señor Jesucristo, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor Jesucristo dice, quiero, ¿sí? Entonces el Señor vino, dice la palabra de Dios, que vino a los quebrantados de corazón. El Señor vino a los abatidos, vino a los afligidos. Entonces, a través de la palabra podemos conocer al Señor, podemos conocer el corazón de Dios, cuál es su carácter, cuál es su voluntad. ¿Conocemos nosotros, es una pregunta, amados hermanos, cuál es la voluntad de Dios? ¿Conocemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Conocemos cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos, ¿verdad, hermano Eliseo? Que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. La voluntad de Dios es de que nosotros le conozcamos, como dice su palabra, y a través de él nosotros podamos recibirle y obtener la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, podemos encontrar también cuáles son los propósitos de Dios. Dice la palabra del Señor que Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces, el propósito de Dios es de que a nosotros nos vaya bien. En la palabra de Dios podemos encontrar también sus promesas. ¿Usted se ha aferrado a una promesa del Señor? Amén. ¿A qué promesa? ¿A qué promesa se ha aferrado? ¿Perdón? En San Juan 8:16, ahí lo encontramos para tener la vida eterna. Amén.
Dice la palabra del Señor, que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué dice? Y serás salvo tú y tu casa. La palabra de Dios nos dice que Él estaría con nosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin de semana. Dice, hasta el fin del mundo, ¿sí? Otra promesa del Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podemos ver en la palabra del Señor cuál es su naturaleza y sobre todo su corazón. Fíjese, amados hermanos, que en Génesis nos habla acerca del poder de Dios, de su inteligencia y de su sabiduría. Y eso lo podemos ver en la creación. El Señor se presenta como el Dios Todopoderoso. En Génesis 17:1 nos dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? El Señor nos pide que andemos delante de Él y de que nosotros seamos enteramente perfectos. Yo soy el Dios Todopoderoso, dice. En Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La creación del hombre. Es fascinante, amados hermanos, y a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Cómo el Señor diseña al hombre, cómo hace su estructura, cómo hace su interior. Nosotros estamos hechos de una piel sensible, estamos hechos de huesos, de tendones, de sangre, y Él hizo todos los órganos que nosotros tenemos dentro de nosotros, el Señor los hizo. El Señor también hizo nuestro corazón, ¿sí? Nuestros sentimientos, todo lo que emana de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. El Señor nos da esa capacidad de hacer esos procesos mentales. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139:13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y Job 10:13 nos dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, dice Job, yo sé que están cerca de ti. Fíjese, amado hermano, pero quizá usted se haya puesto a pensar la estructura de su ojo, la córnea, el iris, la pupila, todo lo que está dentro de su ojo, el Señor lo hizo, el Señor lo formó para que nosotros pudiéramos ver profundidad, para que nosotros pudiéramos ver cercanía, para que nosotros pudiéramos ver colores, para que nosotros pudiéramos sentir. Nos dio sensibilidad en la piel, nos dio el corazón para que también nosotros sintiéramos en amor de una manera distinta quizá a los animales. Y también nos dio oído, y dentro del oído tenemos el tímpano y tenemos todas esas membranas receptoras por el cual nosotros escuchamos, y nos dio cuerdas bucales para que nosotros nos podamos relacionar, nos podamos comunicar con otras personas, ¿sí? Y nos dio el olfato para que nosotros olamos todo lo que el Señor ha preparado para sus hijos, para su creación. ¿Por qué? Porque el Señor ya había hecho los cielos, porque el Señor ya había hecho los mares, porque el Señor ya había hecho
las flores, el arco iris, porque el Señor ya había hecho la luna, la lumbrera mayor, menor, todo eso lo creó el Señor para el hombre, ¿sí? Entonces, toda la creación que el Señor hizo, puso al hombre allí y le puso los sentidos para que pudiera admirar, para que pudiera gozar de todo lo que el Señor ha hecho para sus hijos. La Biblia también nos enseña la relación de Dios con el hombre, el lugar que nosotros ocupamos en su corazón. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La relación de Dios con el hombre es tan especial que dio a su Hijo como una muestra de amor para que a través de la muerte de sus hijos nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Entonces, imagínense qué somos nosotros para el Señor, qué representamos esas criaturas que formó del polvo, esas criaturas que dio soplo de vida, aliento de vida sobre sus narices, qué representamos para el Señor. En el Salmo 3:8, antes del Salmo 3:8, el Señor me ha bendecido con mi trabajo y en el trabajo me ha permitido estar en contacto con la naturaleza. Cada vez que yo camino en el trabajo veo los árboles grandes, 20, 30 metros de altura, escucho a los pájaros cómo trinan, el canto de las aves, las escucho. A veces voy caminando y cierro los ojos y siento el aire que pega en mi cara. A veces cuando está lloviendo yo tengo que salir a buscar a mi jefe y a veces me moja y esa brisa, esa humedad yo la siento y le digo al Señor, qué hermosa y qué maravillas son tus obras, Señor. Dice en el Salmo 8:3-9, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, a nosotros nos hizo poco menor que los ángeles y nos puso a que nosotros administráramos toda la creación, todo lo que Él había hecho. Me admira cuando voy al campo y voy a aquellos lugares que son secos. La otra vez iba yo caminando en un lugar allá por Guayacocotla y en un lugar totalmente seco, y de pronto en medio de todo ese sequedal vi una flor color morada, ¿sí? Y decía yo, Señor, tú eres hermoso, tú eres grande, tú eres maravilloso, porque en medio de toda esta sequedad podemos ver tus maravillas, ¿sí? Y dice, la Biblia nos enseña la condición del hombre y el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios nos insta, amados hermanos, a escudriñar su palabra. ¿Por qué nos insta? Por dos razones. Dice la palabra del Señor en San Juan 5:39, nos dice, escudriñad las Escrituras, ¿sí? Es como un mandamiento, algo que nos conviene. Y dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de la palabra, entonces, el Señor nos manda a que escudriñemos las Escrituras
porque en ella nosotros podemos encontrar la vida eterna, porque dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y todo aquel que cree y todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, por medio de la palabra, entonces estos serán salvos. Y dice que la Biblia es la que da testimonio de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con aquellas personas que no escudriñan la palabra del Señor? En Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En el Salmo 78:1 nos dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En Proverbios 2, del 1 al 5, la palabra de Dios nos dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como al tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 3, del 1 al 2 nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 4, 5 nos dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Yo no sé, amados hermanos, si usted ha considerado quizá cuántas promesas hay en la palabra de Dios. Yo no sé si usted conozca todas las promesas que hay en la palabra de Dios, pero dicen algunos estudiosos que dentro de la Biblia tenemos alrededor de 3.573 promesas. La pregunta, amados hermanos, es: ¿de cuántas promesas se toma su fe? ¿De cuántas promesas se toma su corazón para no desfallecer? Estas promesas abarcan desde salvación, la vida eterna, hasta la provisión, la protección, la paz y la sabiduría, ¿sí? En la palabra de Dios podemos encontrar estas promesas. Dios da a su pueblo, al pueblo de Israel, el Señor le da la ley. Y lo importante de la ley era que el pueblo de Israel, hiciera conforme a la ley. E incluso el Señor les dice: en caso de que ustedes tengan un rey, ¿qué es lo que deben de hacer? En Deuteronomio 17, 15 dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti a aquel que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. 18 nos dice: y cuando se sienta sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjense, hermanos, que el pueblo de Israel, el reino del norte, tuvo alrededor de 19 reyes, y de los 19 reyes no siguieron el consejo de Dios. Y todos estos reyes que tuvo el reino del norte, todos estos reyes fueron gobernadores malos. En el reino del sur hubieron 20 reyes,
De estos 20 reyes, únicamente 8 siguieron la palabra del Señor. Y de estos 8, nada más bendijo al Señor a los que habían seguido la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, y todo te saldrá bien. En muchas ocasiones, amados hermanos, yo he dicho que en la palabra de Dios trae, como dicen, entre líneas, tesoros. Me asombra cuando la hermana Jessica me dice que cuando ella viene a la guardia y empiezan las lecturas, dice, yo no sé cómo viene a mi mente lo que el Señor pone en mi cabeza, ¿sí? Pero se me hacen tan claras las escrituras que yo las puedo explicar. Y nosotros hemos saboreado, amados hermanos, nos hemos deleitado en la palabra del Señor, porque dice la palabra que es más dulce que la miel. Dice la palabra, amados hermanos, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados hermanos, he referido a otros hermanos que a veces nosotros leemos la palabra de Dios y no hay un cambio en nuestras vidas. Nosotros podemos conocer muchos textos bíblicos y sin embargo no se consolida nuestra fe. La palabra de Dios, amados hermanos, dice la Escritura que es como fuego. En Jeremías 23:29 dice que es como el martillo que quebranta la piedra. En Primera de Pedro 2:2 nos dice que es como leche espiritual que no es adulterada, para que por ella crezcamos en salvación. En el Salmo 119:5 nos dice que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino. En Efesios 6:17 nos dice que es la espada, el Espíritu, que es la palabra de Dios. En Santiago 1:23-24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era. En el Salmo 119:103 nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel a mi boca. Amados hermanos,
Muchas veces nosotros no escudriñamos, no profundizamos acerca de la palabra de Dios. Algunos de mis hermanos les he mencionado que a veces pareciera que nosotros vivimos una vida miserable en el sentido de que no hay paz, en el sentido de que siempre tenemos problemas, en el sentido de que estamos angustiados y no creemos tanto en las promesas del Señor. Nuestra fe, amados hermanos, para todas aquellas personas que no leemos o no escudriñamos la palabra del Señor, nos vamos formando un Dios dentro de nuestra cabeza que no es el Dios del cual habla la Escritura. Porque en nuestra cabeza, nuestra fe, a todas aquellas personas que no escudriñamos, es una fe limitada, amados hermanos, es una fe pequeña, y es débil y es menguante. Dice la palabra de Dios, yo les invito a que leamos en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, si nos podemos poner de pie, amados hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Dice la palabra del Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, que es útil para redarguir, que es útil para corregir, que es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, yo estoy seguro que todos hemos tenido una edificación al momento de que nosotros escudriñamos y leemos la palabra del Señor. Dice la palabra que es viva y es eficaz. Y cuando nosotros tenemos un problema, amados hermanos, vienen a nuestra mente la palabra del Señor que nos dice: no temas, yo te ayudo. Cuando nosotros tenemos una necesidad, viene a nuestra mente de que el Señor estará con nosotros todos los días. Cuando nosotros nos sentimos solos, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que mandará al Consolador, el Consolador que tenemos, para que esté con nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor me permitió conocer su palabra, y yo sé que mi vida ha cambiado en gran manera a partir de que el Señor habla a nuestras vidas. El Señor transforma nuestro carácter, transforma nuestras vidas. Yo les invito, amados hermanos, a que demos gracias al Señor, que pasemos al altar y que nosotros podamos conocerle más y más a través de su palabra, que es el Señor el quien cambia nuestras vidas y que le da paz a nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú hablas, Señor, a nuestras vidas. A través de la Escritura, Señor, podemos conocerte, Padre. Podemos conocer, Señor, de tu bondad, Señor, de tu misericordia, del amor que tiene el Señor para con cada uno de nosotros, Señor. De esta manera, Padre Santo, es aumentada, Señor, nuestra fe, es aumentada, Señor, nuestra confianza. Porque dice tu palabra, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días, Padre Santo. Dice tu palabra, Señor, que tú has venido, Señor, al quebrantado del corazón. Tú has venido, Señor, al pobre en espíritu. Tú has venido, Señor, a dar paz, Señor. Dice tu palabra, Señor,
Que vayamos a ti, Señor, todos los que estamos, Señor, cargados, Señor. Todos los que estamos, Señor, atribulados, Señor. Tú nos vas a dar paz, Señor. Conocemos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Conocemos, Padre Santo, que tú has enviado, Señor, a tu Hijo, mi Dios, a tu unigénito, Padre Santo, para dar la vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Conocemos, Señor, a través de tu palabra, Señor bendito, que nos espera, Señor, tu presencia, estar contigo, Señor, que estaremos, Señor, juntos en ese lugar donde dice que no habrá más lloro, más lágrimas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, tu palabra, Señor, que es viva, Señor, que es eficaz, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, nuestros caracteres son formados, Señor. Nuestras vidas son restauradas, Señor, porque podemos encontrar en ella, Señor, esperanza, porque podemos encontrar en ella, Señor, las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Podemos conocer, Padre Santo, cuáles son tus propósitos, cuál es tu voluntad, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por haber dejado, Señor, ese libro maravilloso, Padre. Te damos gracias, Señor bendito, porque a través de él, Señor, tú nos hablas, Señor, en cada momento, Señor, y nos dices, Señor, no temas que yo estoy contigo. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que fueron transformados, Señor, al escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te damos las gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, gloria sea al Señor, aleluya. Hemos alabado al Señor, hemos exaltado su glorioso nombre y también hemos escuchado su palabra. Pero ahora se ha llegado el momento de darle al Señor un poco de lo mucho que Él nos da. Preparemos nuestra ofrenda que hoy le traemos a Dios. Dice la palabra del Señor en Salmos 96, versículos 7 y 8. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, da a Jehová la gloria y el poder, da a Jehová la honra debida a su nombre, trae ofrendas y venid a sus atrios. Vamos a orar, que Dios bendiga esta ofrenda que va a ser depositada en esta noche y que sea repartida de la mejor manera. Y luego entonamos el himno 142 y así tenemos la oportunidad de traer nuestra ofrenda. Bendito Señor y Dios, Padre Santo y bueno, una vez más nos acercamos ante tu divina presencia en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias por estos momentos que nos permites estar en tu casa, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de alabarte, de exaltarte, de adorarte, Dios bendito y santo. Gracias porque has hablado a mi vida, Señor, a mi corazón en esta noche, Señor. Pero también te doy gracias por la oportunidad que me das de poder participar, Señor, de darte un poco, Señor bendito, de lo mucho, Señor, que tú me das y que me has dado, Padre precioso y santo. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia divina, Señor. Gracias por tu providencia, Señor, porque ciertamente no hemos tenido necesidad de nada. Tú has suplido todo, Señor del cielo. Tú has suplido todo cuanto nos ha hecho falta, Señor bendito, Padre eterno y precioso. Gracias te damos, Señor. Ruego que bendigas, Señor, a mis hermanos, Señor. Bendice a Príncipe de Paz, Padre precioso y santo. Bendice, Señor, a la viuda, al huérfano, Señor. Bendice a los que reciben una pensión, Señor Todopoderoso, a los comerciantes, Señor, a los empleados, Dios bendito y santo. Rogamos de tu bendición, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre. Entonamos Santa Biblia para mí.
Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Vamos a acercarnos y a orar por las necesidades. Al que cree todo le es posible. Hay algo tan especial que nuestro Señor tiene, siempre tiene algo maravilloso para nosotros. Siempre tiene algo maravilloso, pero es necesario que le conozcamos. La vida eterna es conocer a Dios a través de Jesucristo y es creerle a su palabra y caminar en ella. Amados hermanos, el árbol de la vida fue quitado del jardín del Edén. El fruto era tan especial, pero en Apocalipsis 22 dice que el árbol de la vida estará en medio de la ciudad y producirás 12 frutos, y los frutos siempre serán comidos de una manera especial para su pueblo, y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Dios es tan maravilloso y tan perfecto que tiene cuidado de todos nosotros, solamente quiere que le conozcamos, quiere que vengamos a Él, que le creamos, que caminemos con Él. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y Él hoy, al día de hoy, tiene misericordia hasta el día de hoy. Si usted trae una necesidad, veía ahí en el grupo, mi hermana ponía en el grupo la necesidad de que iba al hospital con una persona pues que se había lastimado la pierna y que no estuviera fracturado. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle al Señor. Mi hermana Natalie, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? Vamos a clamarle al Señor. Está en el hospital civil. El joven se llama Díaz Leal. Sufrió un percance en su pierna y vamos a clamarle al Señor. Si usted trae una necesidad, venga al Señor. No se vaya y créale al Señor. Aquí está una mujer que viene con mi hermana Mari Rivera, que necesita del Señor. Yo le invito a que venga y oremos por ella también. Oremos, amados hermanos, porque